Yo les contaba hace un ratito que se están venciendo las horas, el plazo que tiene el presidente de la Nación para vetar la ley de financiamiento educativo aprobada por el Congreso y que según el Gobierno Nacional, tal como ocurrió con la ley de actualización del índice para los pasivos, para los saberes de los jubilados, rompía las cuentas del gobierno que tiene la mirada puesta en el déficit cero. Se vence ese plazo, el presidente se apresta a firmar ese decreto, todavía no lo ha hecho porque no sabe si cuenta el Poder Ejecutivo con los votos necesarios o el oficialismo con los votos necesarios en el Congreso para blindar ese veto. Lucas Raffo es analista político, vamos a hablar con él sobre este tema. Gracias por atendernos, ¿cómo estás? Hola Nuria, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad. Por favor, a ver Lucas, el gobierno en este caso, como a diferencia de como ocurrió con otras cuestiones, como puede ser el tema de la privatización de aerolíneas, el tema de los jubilados inclusive, empieza a sentir ese mensaje que mandó Mauricio Macri de que iban a ir apoyando algunas cuestiones, sí, y otras no, como real, porque de la educación hay varias Sí, voces que no se han expresado del PRO. sí, ese es el gran inconveniente que tiene el gobierno. Digo, para ponerlo un poco en perspectiva, cuando se votó por primera vez la ley de financiamiento universitario, que luego fue al Senado, tuvo 77 votos. Sobre las jubilaciones. 77 votos fueron los que tuvo el gobierno. Sí. Luego, cuando se dieron vuelta algunos diputados del radicalismo y algunos ausentes de los libertarios que habían vuelto, lograron esos famosos 86 votos que hoy necesita el presidente para poder mantener o sostener ese veto. Es decir, un tercio que bloquee los dos tercios que de alguna manera podrían revertir y permitir la insistencia, digamos, legislativa. Sí. De todos modos, ¿vos crees que, porque el presidente claramente está esperando hasta último momento para ver cómo avanzan las negociaciones en este sentido, ¿crees que va a poder contar con esos dos tercios? Yo creo que está mucho más complicado que con jubilaciones Claro. porque recordemos que en definitiva en el Senado sobre todo, que fue digamos en los lugares con jubilaciones, necesitó de una serie de legisladores radicales que tuvieron que darse vuelta, ¿sí? Habían votado de una manera y luego a la hora de insistir con insistencia legislativa para bloquear el veto dieron vuelta a su voto y el PRO. Entonces yo creo que el radicalismo no va a estar de alguna manera acompañando esto que necesita el gobierno para sostener el veto, porque recordemos que el radicalismo sí está mucho más encolumnado detrás de la universidad pública en este tema, mientras que con jubilados, bueno, había algunas diferencias o algunas fugas. De todos modos, además, viendo un poco lo que pasa en la opinión pública, sí el tema universidad es algo que le puede salir un poco más caro al gobierno. ¿En qué sentido? En que cuando vos analizás de alguna manera el consenso que tiene el recorte o el ajuste, bueno, en general alrededor de la salud y la educación son bastante contraria a la posición de la población. Por ejemplo, un estudio del Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires, que hizo un estudio de creencias sociales este año, marcaba que 9 de cada 10 argentinos están en contra del recorte en educación. Ujú. Entonces, fíjate cómo esto inclusive penetra en la base de votantes que uno podría suponer que es de la libertad avanza. Ujú. Es decir, el recorte en educación no es algo que tenga consenso en la ciudadanía y esto me parece que hay que prestarle atención también porque de cara a las elecciones legislativas del año que viene, tanto el radicalismo como el PRO van a estar mirando la opinión pública, el termómetro de la opinión pública y ver qué puntos son de alguna manera pasibles de ajustar, o qué lugares son pasibles de ajustar con consenso de la opinión pública y qué lugares definitivamente la sociedad no está dispuesta a que se recorte. Ujú. Y habrá que ver también el termómetro de la marcha de hoy para ver efectivamente si se repite la convocatoria de abril, que fue bastante Fue muy grande en importante. ese sentido. Para vos, algunos de sus sectores dicen que podría llegar a ser más fuerte por el nivel de agotamiento que hay en algunos sectores o cómo va bajando ese apoyo que parecía blindado también, que tuvo Milei durante prácticamente 7 meses de gobierno. ¿Pensás que va a ser más fuerte la de hoy? Que está más politizada y entonces la gente que iba espontáneamente le brinda menos apoyo.
La marcha de hoy claramente va a estar politizada, y no lo digo en términos peyorativos, sino que es una agenda que de alguna manera comparten varios frentes políticos. Digo, lo que me Claro. parece interesante de la marcha de hoy es que no va a estar concentrada en un solo sector político, Ujú. sino que vas a tener una confluencia de sectores que probablemente en otros temas tengan muchos desacuerdos. Ujú. Esto es algo a lo cual el gobierno le tiene que prestar atención, porque recordemos que para el resto de los temas, legislativamente o en la opinión pública, a lo que está apuntando el gobierno como estrategia es a polarizar con el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque es un enemigo fácil, sobre todo para aquellos votantes que por ahí no les gustan las formas de Milei, pero no ven con buenos ojos al kirchnerismo. Ahora, el tema universidad pública efectivamente es un tema donde hay grandes consensos en varios sectores políticos de que es algo que no se tiene que recortar, que se puede recortar en muchos otros lugares. No sé si con Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, tendrías la marcha que tienes hoy, Ujú. para poner en perspectiva, ¿no? Y con jubilaciones, de hecho, no la tuviste tanto. Hubo movilizaciones, pero no fueron tan grandes como la que se espera para hoy o la que fue de abril. Respecto al apoyo del gobierno, yo creo que hay, sí, lo que marcás de la economía es cierto. Hay un agotamiento mayor entre abril y este mes. Vos lo que encontrás es, bueno, efectivamente la inflación, la baja de la inflación se ha empezado a planchar un poco. Entonces ahí también empiezan a jugar las expectativas a futuro de si la inflación va a bajar o no. Y tenés un agudizamiento del desempleo, de la pobreza, que dio números muy altos la semana pasada. Entonces hay que ver cómo juega eso en este sostén que tiene el gobierno, no tanto en términos de si se aprueba o no lo que está haciendo, sino en las expectativas de lo que viene, que es el verdadero partido que se está jugando. Es decir, medir la capacidad que tiene el gobierno de efectivamente sacar al país de la crisis. Yo creo que ese es el partido que se está jugando en la opinión pública. Ujú. Lucas, lo último, ¿cómo te imaginas la semana que viene un nuevo encuentro con el gobierno nacional de parte de los universitarios? ¿Crees que puede haber una oferta que se puede mover, puede ser superadora a la última del 5.8 que hizo el gobierno a los docentes? Yo creo que depende mucho de la marcha de hoy, del nivel de convocatoria que tenga, y sobre todo no quiero decir de vuelta peyorativamente, pero también al tipo de gente que congregue. Esto quiere decir qué tanto se puede convertir en un tema de discusión de agenda o no, Ujú. para aquellos que por ahí están despolitizados, pero que con la universidad pública, ya sea porque cursan en ella o porque tienen relación con ella, encuentran una causa para movilizarse. Ujú. Ahora, también es cierto que retroceder al gobierno le costaría, porque empieza a pasar esto que pasa con todos los gobiernos. Cuando vos das el primer retroceso, lo que empieza a pasar con tu contraparte es, bueno, ¿qué otras cosas estás dispuesto a dejar? Ujú. Eh, y parece que no, pero acá estamos en un juego de múltiples bandas. Si vemos un gobierno que puede sostener el veto, hablamos de un gobierno que probablemente hasta las elecciones de medio término tenga legislativamente blindadas las facultades de veto que les sirven para que determinados proyectos que se puedan aprobar en el Congreso no pongan en riesgo la meta de déficit que hay. Porque recordemos que además después de esto viene presupuesto, que Claro, es otro debate muy importante, y donde ahí ya los que empiezan a mirar son los actores económicos, los que van a decidir si invierten o no invierten, ¿no? claro. Y ahí yo creo que el gobierno lo que necesita, lo que quiere mostrar es, bueno, acá está el límite, la capacidad de veto la sigo teniendo. Ujú. Ya si perdés la capacidad de veto, bueno, ya hablamos de un momento de debilidad muy grande, y el horizonte de las legislativas, que es donde el gobierno podría tener más legisladores para poder solidificar esa capacidad de veto, queda muy lejos Ujú. todavía. Bien, Lucas Raffo, gracias por este contacto.